Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos, ya son las 9 de la noche. El día de hoy tenemos otra clase gratis como apoyo juvenil. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de consejería con adolescentes. Y para la clase del día de hoy tenemos a un experto en la materia. Está con nosotros César Basalar, así que se los quiero presentar. A ver, César, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? A ver, vamos a aprender aquí el videíto. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Un gusto de poder conectarme con ustedes y compartir este tiempo juntos. Sí, igual para nosotros, César. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito acerca de ti para que la gente en lo que también se va conectando pueda conocerte un poquito antes de iniciar la clase del día de hoy. Bien, yo soy psicólogo, bueno, psicólogo recientemente desde el año 2014 y vengo trabajando con jóvenes ya desde el año 2000 menos, cuando yo vine a Cristo en 1992, imagínate, y trabajo con jóvenes desde el año 1995, más o menos 96, hasta el año 2000 que me casé con mi esposa, nos casamos y en Ujú. 2002 empezamos un ministerio dedicado ya a parejas de enamorados y novios exclusivamente, denominado Wow. Ministerio Tiempo de Amar. A partir de ahí empezamos a trabajar toda una serie de actividades con parejas, enamorados, novios, principalmente en la población juvenil, en la población de jóvenes adultos, en Ujú. la iglesia donde me congregaba en ese tiempo, y desde ahí he venido trabajando con parejas hasta que en el año 2008, si no me equivoco, es que ingreso a la universidad para poder dedicarme a la psicología, específicamente ya a nivel profesional. Terminé la carrera de psicología y me gradué como licenciado en psicología y luego como psicoterapeuta de pareja y familia en estos últimos años ya, dedicado a la clínica principalmente, ¿no? Wow, qué genial, qué genial. Entonces ya tienes experiencia en todo este rubro. Justo el día de hoy estamos hablando acerca de consejería con adolescentes y estoy seguro de que para todas las personas que nos van a estar viendo y los que ya se han conectado hasta ahorita, pues va a ser un tema súper, súper interesante. ¿Qué es así en unas pequeñas palabras lo que pueden esperar de esta clase? Bueno, vamos a entender primeramente cómo es que es el proceso de desarrollo de un adolescente, no solo en el aspecto físico que todo el mundo lo conoce, sino a nivel neurológico principalmente, y por qué tiene este tipo de reacciones o comportamientos. Si entendemos cómo es el adolescente y por qué es como es, entonces vamos a también aprender qué cosas es lo que hay que decir, qué cosas es lo que no hay que decir, qué cosa es lo que hay que hacer cuando tenemos una consejería con un adolescente, porque la consejería con un adolescente no es lo mismo que tener una consejería con adultos. Tú trabajas con un adulto, de adulto a adulto pueden comprender muchas cosas, pero un adolescente no. Tiene muchas particularidades que el día de hoy la vamos a ir descubriendo y vamos a ir comprendiéndolas mejor para poder hacer una mejor labor con ellos, ¿no? Excelente. Nada, solamente para todos los que ya están, no te olvides a todos los que nos están viendo, denle like a la clase, compártanlo con las demás personas, porque el día de hoy queremos llegar a mucha gente. Este tema es súper interesante y es súper necesario para estos tiempos también, donde quizás los adolescentes están con muchas cosas ahorita en cuarentena, están en casa, parecen encerrados, así que estamos seguros de que el tema del día de hoy les va a ayudar a cada uno de nosotros. Y nada, recuerden que todos los martes tenemos clases gratis, así que ya, sin más preámbulo, los dejo con César para empezar la clase del día de hoy. Así que César, son todos tuyos. Excelente. Voy a compartir la pantalla en este momento para poder presentar algunas diapositivas que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Sería bueno que puedan tener disponibles sus lápices o papel, lapicero para poder tomar algunos apuntes. Y de paso, entiendo que van a hacer preguntas, ¿no? Así es que si hay algunas preguntas, también pueden de alguna manera ir desarrollándolo, ¿no? Así es que denme un minuto para no tener ningún tipo de interrupción. Así es que trabajando aquí también desde casa. Muy bien, el tema de la consejería, hay que poder aprender a entenderla. No es simplemente sentarse para dar consejo, a pesar de que la palabrita es consejería, no necesariamente significa esto que usted está para dar un consejo. Principalmente está relacionado a poder informar, a poder orientar, pero también a guiar,
a un adolescente, en este caso particular, en poder desarrollar una vida mucho más plena, una vida mucho más saludable, no solamente en su vida personal, sino también en sus interacciones con la gente que le rodea, ¿no? Aconsejar a alguien no es solamente darle un consejo y decirle, ya, mira, tú tienes que hacer esto. Ese es el mayor error que hemos tenido y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que podemos ir desarrollando esta actividad. Y como les digo, no se trata solo de dar consejos, se trata de poder guiar, orientar, pero en base a información. Es importante que usted esté muy informado, sobre todo en el contexto en el cual estamos, en el contexto social, y mucho más ahora que estamos en cuarentena, como lo vamos a ver, más adelante, ¿no? Entonces, para poder entender cómo llegar a un adolescente, es importante saber que la vida de un adolescente no es la misma que la vida de un adulto. Un adolescente vive las experiencias de forma diferente a como las vive un adulto o como las vive un niño. Probablemente el adolescente esté mucho más cercano a cómo lo vive un niño, pero no es un niño. Y tampoco es un adulto completamente y por eso tiene diferentes dificultades para poder relacionarse con los demás. De allí la importancia de poder saber cómo es un adolescente primero para luego saber cómo voy a llegar a él con alguna ayuda o alguna orientación. Por tanto, me gustaría que podamos empezar primero, déjeme ver, que podamos empezar con la siguiente diapositiva. ¿Cómo es un ser humano para empezar? Tranquilos, no me voy a meter mucho en ese tema, no vamos a hacerlo más largo, pero lo único que quiero que ustedes noten en esta diapositiva es que el ser humano no es solo un ser físico o biológico, tiene un contenido psicológico y tiene también una interacción social con el mundo que le rodea. La naturaleza humana no solamente trata una condición biológica, es un ser biológico, por tanto se puede enfermar, por tanto puede adquirir alguna herencia aún de cosas buenas o de cosas malas, pero también tiene sentimientos que producen malestares, que producen cambios a nivel emocional y a nivel psicológico. Y también es una persona que no está aislada, que interactúa con los demás. Por tanto, esta naturaleza humana hace que el ser humano sea un ser único, ¿no? Irrepetible, pero también no debemos olvidar que es un ser espiritual también, que tiene un contenido espiritual, una influencia de parte de Dios y a la vez de parte de él mismo para con otros. Tiene un ser espiritual que le permite creer, discernir, que le permite trascender en la vida. Esta naturaleza y es espiritual y naturaleza humana se fusionan, se juntan para luego, de forma conjunta, poder saber cómo vamos a aconsejar. La consejería no es solamente una cuestión de espíritu a espíritu, no es una cuestión solamente de un cuerpo físico a otro cuerpo físico, no. Hay que poder identificar y discernir si la ayuda que este adolescente necesita es producto de alguna condición física, alguna condición psicológica o emocional o alguna condición social o incluso alguna condición espiritual. Cualquiera de esas cuatro áreas es importante que usted le preste atención para saber si lo que podría usted ayudarle va a quedar limitado a lo que él necesita. Porque si de repente esta persona tiene un problema ya de una enfermedad física, por más que usted le dé el mejor consejo, no va a poder ayudarlo. Y hay que aprender a discernir bien y a saber si tal vez lo que yo necesito es derivarlo hacia un médico que lo pueda atender o hacer algún tipo de intervención mucho más que todo especializada en medicina. O si es un trabajo psicológico el que necesita, o si es una condición emocional que lo embarga, lo envuelve y lo lleva a niveles donde ya no puede tratar. Y para eso es importante poder hacer la derivación oportuna. Por eso es importantísimo que uno pueda evaluar de arranque. Lo primero que tenemos que ver es un problema físico, es un problema psicológico, es un problema emocional, es un problema social o es tal vez un problema espiritual en donde usted como consejero espiritual, como consejero de adolescentes, puede llegar a él con un consejo bíblico, como lo vamos a ver ahora, o con una intervención, digamos, en equipo, ¿no? Ayudándose no solamente por el consejero, sino tal vez por el psicólogo o por el médico que lo pueda estar atendiendo.
Por eso, como seres integrales, de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses, tenemos que guardar nuestro cuerpo irreprensible en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Luego, también es importante entender que hay etapas de desarrollo en la adolescencia. No es lo mismo hablar con un adolescente de 11 años o de 13 años como hablar con uno de 18 o 19 o 20 años. No es lo mismo tratar con un adolescente que recién está entrando a la etapa de la adolescencia, a los que ya son más pubers, que tratar con uno que ya está saliendo de la etapa de la adolescencia. Me refiero solo, en este caso particular, hasta lo de los 18 años o 20 años. Le digo esto porque hay adolescentes de 30, pero esa es otra historia, ¿eh? Hay adolescentes de 30 o un poco más, pero ya esa es otra historia. Entonces, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cuáles son esas etapas de desarrollo en la vida adolescente. Tenemos una adolescencia temprana, que le llaman los preadolescentes, que va entre los 10 y 13 años, que está desarrollado principalmente por el tema de la pubertad, está muy afectado por el tema de la pubertad, y lo que ocurre aquí, que el énfasis está en el autodescubrimiento del adolescente. Él empieza un autodescubrimiento, se da cuenta que su cuerpo va cambiando día con día. Algunos dicen, ¿por qué los adolescentes son tan torpes? Dicen algunos. ¿Por qué? Porque le pides algo y lo termina rompiendo. Le mandas a lavar los servicios y termina rompiendo. Le pides que te pase el azúcar y lo termina rompiendo. Cuidado, no es una condición de que sea torpe, sino que el adolescente cada día va creciendo. El nivel de su brazo, el tamaño, la medida de su brazo, no es la misma de un día para otro. Tiene tiene milímetros, mejor dicho, que van creciendo de a poquitos cada día. Y eso hace que la distancia para coger, por ejemplo, una taza o el azúcar sea diferente de un día para otro. De tal manera que cuando quiere agarrarlo, el brazo es más largo que el día anterior y se le genera este conflicto de tener que botar el azúcar o hacer alguna condición que le pueda cambiar. Por tanto, aquí el énfasis está en los cambios físicos, en ese autodescubrimiento que va a ir avanzando el adolescente. Y si usted tiene un adolescente entre 10 y 13 años que le pide un consejo o que por lo menos le comienza a hablar sobre algunas circunstancias que está viviendo, básicamente enfóquese en descubrir, en ayudarlo a él a descubrirse con su cuerpo, con los cambios que está viviendo. Y principalmente notar o hacerle ver que lo que está ocurriendo en su interior es básicamente todo un cúmulo de hormonas que están aconteciendo. Son una serie de hormonas que lo están haciendo ver de manera diferente, que lo están haciendo oler de manera diferente, que lo están haciendo sentir de una manera diferente. En cada uno de los diferentes áreas de su vida va a haber cambios. ¿Eso por qué te digo? Porque de acuerdo a los estudios de neurodesarrollo, como lo ven ahí ustedes en ese cerebrito que tienen al costado izquierdo, el crecimiento acelerado de la estructura cerebral llega a los 3 años de edad con el 90% de funciones completas. Aproximadamente desde que él ha sido concebido, desde que es concebido el bebé hasta que nace y pasan 3 años, avanza su cerebro en su crecimiento estructural de atrás para adelante hasta el 90% de sus funciones. ¿Y dónde queda el otro 10%? Bueno, entre los 3 años y los 10 años, básicamente ese desarrollo se va dando, pero de una manera mucho más lenta. Pero a partir de los 10 años hasta los 20, que es justamente la edad que nosotros estamos viendo, el crecimiento del cerebro se vuelve acelerado una vez más. Ese 10% faltante en la infancia aparece ahora en la adolescencia y comienza a crecer de una manera muy rápida y con cambios muy drásticos. Por eso es que está pasando todo este tipo de cosas. Por eso es que para el adolescente es difícil centrarse en algo. Ahora lo vamos a ir viendo. Luego tenemos la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, donde la persona se vuelve más reflexiva. Ahí ya se vuelven más cuestionadores. El padre le dice a su hijo, anda, atiende tu cama, ¿no ves cómo está tu cama? Y él mismo comienza a cuestionar. Se ha dado cuenta que los adolescentes dicen, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? No, yo no quiero, yo no quiero. ¿Se acuerda? ¿Por qué lo dice? Porque simplemente está en una etapa de cuestionar. Es más, hay adolescentes que llegan a decirle a sus padres, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Para qué lo voy a atender si en la noche me voy a volver a acostar y lo voy a tener que desatender de nuevo, extender de nuevo? Y esa idea de estar reflexionando continuamente y cuestionando lo que recibe
está basado en esta etapa de vida adolescente en el término medio entre los 14 y los 16 años. ¿Por qué? Porque su mente cambia, su forma de interpretar la vida cambia. Esto está basado en lo que se llama el pensamiento analítico. Esta condición hace que el adolescente vaya adquiriendo mayores recursos cognitivos, mayores recursos mentales, si se quiere, para tomar decisiones, para elegir mejores cosas. Y a partir de los 17 hasta los 20 ya estamos en la adolescencia tardía, ya está saliendo de la adolescencia. Y acá hay un énfasis muy claro en la independencia. Aquí es donde el cambio se da en su forma de relacionarse con las demás personas. Deja el ambiente familiar por dedicarse al ambiente social. El cambio social es muy fuerte, la cultura es muy fuerte en su énfasis aquí. Dicen los estudios que un adolescente, más bien, que el primer amor se vive a los 14 años. Imagínese usted, el primer amor se vive a los 14 años, pero la primera señal de violencia se vive a los 16. Es decir, a los 14 comienza a entender lo que es el amor. Desde los 10 hasta los 13 solamente es atracción sexual, todo lo ve como hormonas. Cuidado, eso de que el adolescente se puede enamorar, en realidad no hay un enamoramiento adolescente, lo que hay es un hormonamiento adolescente, lo llamo yo, porque todo es producido por las hormonas. El amor comienza a conceptualizarlo mejor a partir de los 14 años. Y a partir de los 16, si ya tiene pareja, se han visto en las investigaciones que existen una condición de violencia a partir de esa edad. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? Por los cambios que ocurren en el cerebro adolescente. Les decía que el último 10% de funcionamiento y cambios en el cerebro ocurre en la etapa de la adolescencia. Y aquí hay 3 aspectos importantes que podemos nosotros elaborar. 3 cosas que son importantes de poder desarrollar. Número 1, aprender a identificar que hay 2 sistemas que crecen demasiado acelerado en la vida del adolescente. Uno de ellos se llama el sistema límbico, que es una especie de decodificador emocional, que hace que el adolescente primero sienta y después piense. Esto hace que los adolescentes lleven a tener reacciones emocionales muy intensas. Este sistema límbico muy fuerte en el adolescente lo vuelve una persona hiperreactiva. Lo que hace es lo empuja, lo induce a comportarse de una determinada forma. Eso acompañado del segundo sistema que se llama el sistema de recompensa, que también crece aceleradamente en el adolescente. Estos 2 sistemas se unen para generar lo que se llama la adicción. Cuidado con eso, porque el sistema de recompensas, que es el centro del placer del cerebro, es inmediato, es impulsivo, hace que el adolescente tenga curiosidad y esto lo lleva a tener conductas de alto riesgo. Estos 2 sistemas se juntan a uno más. Este ya no es un sistema, esta es la parte frontal del cerebro. Toda esta parte que es nuestra frente se le llama corteza prefrontal. Este es un simulador de la vida real, de la experiencia. Esta zona del cerebro es la que sirve para planificar, para controlar, para poder atender a gestionar cosas, planificarse hacia el futuro, etc. Esta condición en la adolescencia todavía es pequeñito. Yo lo decía hace un momento con un ejemplo, ¿no? Es como si usted pusiera a un niño de 10 años a manejar un gran volquete, de estos que trabajan en las minas, ok, igualito. ¿Qué es lo que ocurre? Usted va a mandar a un niño a manejar un volquete y ¿qué va a pasar? El volquete se lo va a llevar a encuentro, porque no va a saber cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la capacidad todavía para controlarse. Esta condición en que tenga la corteza prefrontal todavía pequeñita, pero el sistema límbico y el sistema de recompensa gigantescos hacen que la conducta del adolescente sea como es. Ahora vamos a ver algunos principios de la consejería juvenil. Esto está basado prioritariamente en investigaciones. Lo que se busca es que el adolescente pueda aprender a tener o que el consejero del adolescente tenga que aprender a tener actitudes que lo ayuden a estar centrado en las cosas que el adolescente necesita. El primer principio está relacionado con lo que se llama la escucha activa. Esto se trata de centrarse en necesidades y requerimientos del adolescente, no en lo que usted quiere que él haga, no en lo que usted quiere que él trate de cambiar. No, 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 no. Es ayudarlos a poderse dar cuenta de los intereses, las motivaciones, a comprenderlo, a escucharlo no solo con nuestras orejas, también escucharlo con nuestra vista, escucharlo con nuestro cuerpo, entender qué está pasando en el adolescente,
y llevarlo y guiarlo a él a que tenga una comprensión de sí mismo, a que pueda aprender a desarrollar confianza, afinidad y vinculación. Esto es clave para todo consejero juvenil. Clave aprender a escuchar y aprender a comunicarse. Lo segundo clave, es importante que usted conozca muchas cosas. No solo trate de conocer una parte de la vida del adolescente, se trata de conocer todo lo que pueda ocurrir en la vida adolescente. Lo que le he hablado acerca del cerebro adolescente, lo que le he hablado acerca de las diferentes etapas de la adolescencia, del desarrollo adolescente, lo que les estoy mencionando tiene que ir acompañado de los problemas por los cuales pasa un adolescente. Los problemas también se definen como problemas psicológicos, problemas de tipo físico, problemas de tipo social o emocional. Usted debe estar informado de todo ello para saber cómo va a brindar una asesoría respetando y aceptando lo que él es, no lo que hace, porque como le dije hace un rato, su cerebro no está capacitado para ser consciente de lo que hace. El adolescente primero lo siente y después lo piensa, después lo reflexiona. Por tanto, es importante que usted pueda entender eso. No se enfoque en lo que el adolescente hace. Trate de ir más atrás. Ahora vamos a ver cómo se trabaja eso. No sé si me queda tiempo, pero me avisan, por favor, por interno si me queda tiempo. Pero esta condición de informar tiene que estar basada no en juzgar la conducta, sino en poder aprender a darle información amplia y veraz para que el adolescente aprenda a reflexionar y comprender lo que está experimentando. Es como decirle al adolescente, tranquilo, si tú crees que te estás enamorando, entonces pon a prueba tu amor. El amor espera, el amor sabe dar y sabe corresponder, el amor sabe guardarse. O sea, dale definiciones para que le permitan a él reflexionar sobre lo que está pasando. Aquellos, por ejemplo, adolescentes que tienen problemas con la adicción a algún juego, si tú le dices al adolescente, no quiero que juegues, se va a poner peor. O no te conviene que juegues, se va a poner peor. O el Señor dice que no tenemos que dejarnos guiar por ningún ídolo, se va a poner peor, porque le vas a generar ansiedad y angustia. Él no puede parar. Pero si en cambio le decimos alguna actividad, le informamos lo que significa una adicción y por qué él está involucrado en eso, si tal vez lo que está él es evitando algún problema mayor y que como no sabe cómo resolverlo, se refugie en el juego. Si aprendemos a definir mejor las condiciones que le están pasando, entonces él va a reflexionar, va a comprender y va a cambiar sus hábitos, va a cambiar sus conductas, recordando que detrás de ese comportamiento hay otras cosas que necesitamos entender. Y lo último es aprender a orientarlo, no a dar directrices, no a decirle, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que venir por aquí, por aquí, por allá. Ese es un gran error que hemos cometido en la iglesia por muchos años. Y esto ha generado dependencia con el pastor, con el líder, con el siervo. Cada vez que alguien tiene un problema, le llama al pastor, le llama al líder para saber qué puede hacer. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado a ellos a depender de nosotros. Y eso no hace un consejero. Un consejero te expresa, te informa, te escucha, pero te dice cuáles son, te permite explorar y definir cuáles son las opciones que hay para actuar y te ayuda a que tú mismo puedas tomar tus propias decisiones. Porque si no se genera esta dependencia en donde ya uno no sabe qué hacer porque todos los días está llamando el adolescente para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mis padres no me entienden, mis profesores me jalaron de curso, no sé qué voy a hacer en la universidad, no puedo ingresar. O sea, ya no es una condición. Enseñemos al adolescente a usar las habilidades y talentos que ellos tienen. Esto, por ejemplo, y vamos a definirlo rápidamente, si ustedes comienzan a leer el libro de Efesios, el capítulo 4, a partir del verso 17, se darán cuenta que las conductas que vemos en las personas solamente son el reflejo o son la respuesta a lo que piensan o a lo que sienten. Miren que Efesios 4 habla de la vanidad de la mente. Dice de gente que andan en la vanidad de la mente, los que no conocen a Dios, porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Todo eso es algo cognitivo, todo eso está relacionado a lo que piensa. Producto de lo que piensa,
comienza a sentir, y eso que siente, ¿qué es lo que dice Efesios? Comienza a generar dureza en el corazón. Dureza en el corazón es básicamente insensibilidad. Por eso dice, perdieron toda sensibilidad, y producto de esa pérdida de insensibilidad, se entregan a la lascivia. ¿Cómo se entregan a la lascivia? A través de conductas que hacen que cometan toda clase de impurezas. Preste atención a eso y por eso le pongo ahí, escuche bien, porque no puede escuchar solamente sus palabras, tiene que escuchar completamente al adolescente en este caso. La mayoría de personas se enfoca solo en las conductas, pero no se da cuenta que detrás de las conductas hay emociones, hay sentimientos, y detrás de esos sentimientos hay pensamientos, hay ideas. Si nosotros queremos ayudarle a cambiar su conducta, tenemos que ir a la raíz. Por eso es que Pablo habla de que hay que renovar el espíritu de vuestra mente. Se trata de renovar las cosas que yo creo, las cosas en las que yo, los principios y valores que yo tengo en mi cabecita. Hay que modificarlos. Los sentimientos, las emociones, hay que regularlas. No podemos nosotros actuar de manera impulsiva, como lo dicen esos versos, que se los dejo para que puedan trabajar. Y las conductas, hay que reemplazarlas. Si ustedes notan en ese pasaje, hay algo que dice Pablo muy claramente. El que hurtaba, no hurte más. Mire, el que hurtaba, no hurte más. ¿Ahí se acaba? No, dice, sino que trabaje para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Miren todo ese proceso. El que hurtaba, deje de hacerlo. Ahora tiene que trabajar y no solo trabajar para sí mismo, dice trabaje con sus manos, sino que trabaje con sus manos y lo tercero, para que tenga que compartir con otros. Entonces, esta condición es integral, no es solamente deja de hacerlo, es vamos a hacer otra cosa. Para eso necesitamos informarnos, saber que lo que nosotros vemos solo es un 7% a 10 máximo, como el iceberg que ustedes ven allí. Solo vemos el comportamiento visible o en algunos casos el pecado visible, pero detrás de eso hay todo un cúmulo de cosas por investigar, todo un cúmulo de cosas por saber. Ayúdelos a sus adolescentes a explorar esos sentimientos que hay detrás de su conducta. Aclare que esos sentimientos son involuntarios, esas emociones son involuntarias, no lo va a poder manejar. Lo que él sí puede manejar es lo que piensa acerca de ello. Cuando usted le da información clara, precisa, concisa, cuando usted le da al adolescente principios claros y principios claves para su vida, su conducta automáticamente cambia. No tiene que enfocarse tanto en hacer que cambie su conducta. Su conducta va a cambiar cuando cambie su manera de pensar. Por eso es que Romanos también dice, ¿no? En Pablo también dice en Romanos, ¿no? Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y por eso hay que estar informado en todo ello. Y lo tercero que tenemos que hacer es orientar. Miren lo que le dice el ángel a Gedeón. Dice, entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Es decir, el ángel no le está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo lo voy a hacer. No le está diciendo, mira, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. No, le está diciendo, ve con esta tu fuerza, diría la traducción en Reina Valera, ¿no? Esta traducción de lenguaje actual dice, además de tus propias fuerzas, es decir, además de incluirte tú, además de involucrarte tú, además de hacer cosas por ti, y ahí está la clave, enfocarse en las fortalezas que ellos tienen, enfocarse en los recursos que ellos tienen, enfocarse en las habilidades y las estrategias que ellos poseen. No se ponga usted a decir, ya mira, por mi experiencia yo te voy a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. No, ahí lo anula el adolescente. Lo que tenemos que ayudarlo es a que él se enfoque en sus propias fortalezas, el que usted pueda identificar qué recursos y habilidades tiene, ayudarlo a ser resiliente. Una persona resiliente es una persona que puede superar los diferentes problemas que vienen a su vida, que se atreve a enfrentarlos y se atreve a superarlos. Eso es número uno, pero número dos es en ayudarlo a él a enfocarse. Primero te enfocas tú en las habilidades que él tiene y luego lo capacitas para enfocarlo a él en sus metas, en sus necesidades, en qué barreras ha tenido para su cambio, para que él y tú analicen juntos
cómo han resuelto esos problemas y de qué forma pueden hacer un plan de acción en conjunto. No se trata solo de decirle al adolescente qué hacer y qué no hacer. Se trata de que usted y él lo ayude a poder recuperar todas estas habilidades que tienen para ir, como dice el ángel, además de tus propias fuerzas, contar con su apoyo de consejero. Que usted, como mentor, esté ahí a su lado para estar a su lado, no haciendo lo que a él le corresponde hacer, pero ayudarlo a poder seguir adelante avanzando. Todo esto porque hay muchos problemas que viven adolescentes, temas de anorexia o vigorexia, problemas de alimentación, ahora en este tiempo problemas de ansiedad, depresión. El adolescente se aísla, se conecta un rato, pero de ahí no quiere conectarse. Cuando tú le escribes no te responde durante toda una noche, no te responde hasta el otro día. Y hay cosas que están pasando en su interior que ni él mismo sabe. Hay que ayudarlo, hay que enfocarse en saber qué es lo que le está pasando a través de esto. Ve con esta tu fuerza, dice el libro de los jueces, ¿no? Y yo estaré contigo. Así es que parte de todo esto, he querido resumirlo porque en realidad es mucha más información, pero espero que las cosas que esté compartiendo con ustedes puedan ser de beneficio, puedan ser de bendición y poder desarrollar mejores habilidades para poder hacer que los consejeros sean realmente lo que son, consejeros, y no alguien que solo brinde un consejo para que ya se cambie a la persona. No, ayudémosle en este proceso de cambio. No sé si están allí o hay alguien con algunas preguntas. Esteban, estamos por acá. Hola César, oye, en serio, qué buen tema. Yo estoy desde Gracias. acá, he estado acá en mi casa, estoy en la sala y he estado tomando apuntes también y han llegado algunas preguntas y a ver si las podemos contestar, ¿sí? Excelente, cuenta Eh, conmigo. Mira, una de las preguntas dice, quisiera saber en el contexto del tema que estamos tratando, ¿cuáles son las diferencias entre chicos y chicas y cuáles serían las implicaciones de estas? Las diferencias, bueno, en términos generales, esta cuestión de los cambios cerebrales es en los dos, sea de Ujú, varones o sea de mujeres. Esto ocurre en todos. No hay una diferenciación por género, sino más bien en las estructuras, donde la mujer tiene el cerebro probablemente un poquito más pequeño que el de los hombres, donde la interconexión entre cada uno de los hemisferios cerebrales son diferentes en hombres que en mujeres. Por ejemplo, en un hombre, si tuviera el grosor de un hilo, el intercambio de información entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tuviera el grosor de un hilo en el varón, en la mujer tendría ujú. el grosor más o menos de la vía expresa, así de ancho, ¿no? A la altura de la... Wow. Por eso es que la mujer tiene mucha información carburando en su cerebro, y eso es algo natural, eso es algo que ocurre. Por eso es que el varón es mucho más enfocado en las cosas, es mucho más directo cuando quiere hacer algo o decir algo. Ujú, La mujer tiene más recursos porque ese intercambio de los hemisferios tiene otras implicancias, otras diferentes estructuras, ¿no? Pero en términos generales, conductualmente hablando, puede pasar en hombres como puede pasar en mujeres. Ciertamente, los hombres solemos ser un poco más impulsivos y en la edad de adolescente suele ser mucho más impulsivo y agresivo. La mujer suele ser mucho más sensible, ujú. ¿no? Y entonces esa condición de sensibilidad con estos cambios de su adolescencia la vuelve una persona súper hipersensible, más bien, hipersensible al Ya. punto que no le puedes decir cualquier cosa porque ya termina llorando, termina triste, termina aislándose, o la reacción contraria, que es termina explotando, termina siendo iracunda, irascible, tanto en varones como en mujeres, ¿no? O sea, no es que haya una particularidad que los hombres van a ser así, las mujeres son así. Ujú, Los dos viven esa misma experiencia, solo que en ujú. intensidades diferentes, tal vez. Ok, mira, nos llegó otra pregunta, una pregunta muy interesante, me acaba de llegar por WhatsApp y me gustaría que la podamos responder. Y dice, ¿qué hacemos con un adolescente de 14 años adicto al sexo? A ver, permíteme. ¿Qué significa para un adolescente ser adicto al sexo? O sea, definitivamente lo digo porque en Ujú, esta etapa todo es hormonas en él. Entonces va a necesitar ya, explorar toda su vida sexual. ¿Por qué? Naturalmente hay que saber aquí decir las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez no ha habido una orientación adecuada sobre su vida sexual.
Tal vez no ha habido un argumento en el cual se establezcan los límites saludables, Ya. pueda vivir su propia vida sexual. Y por eso el tener un acto compulsivo, como por ejemplo un acto de masturbación compulsiva, por ejemplo, de un adolescente, Ujú. sea mujer, el estar adicto a la pornografía, eso sí es una adicción, por ejemplo, son productos de no haber canalizado toda esa potencia sexual que está aconteciendo producto de los cambios hormonales que tiene. No es una condición específicamente de que sea un adicto al sexo. Cuidado, no podemos ponerle términos o atarnos, como dice la palabra, a palabras, Ujú. redundancia, que lastimen nuestro corazón o que nos hagan entrar en algo que no es, para un adolescente, no es real. El que tenga un Ujú. comportamiento compulsivo no significa que esté generando o que esté ya involucrado en una adicción. Para esto yo lo trato mucho con jóvenes en mi consultorio. Tratamos mucho el tema con lo que expliqué de Efesios, ¿no? Dice, el que hurtaba no hurte más, Ujú. sino que trabaje para que tenga que compartir con los hermanos. Bueno, traslademos esto al ejemplo de la adicción sexual. ¿Qué tendríamos que decir? Ya. A ver, el que se masturbaba, y permítanme, no se me vayan a ofender, ¿eh? Pero No, no, el no, sí. dice, no se masturbe más, sino que trabaje, es decir, reemplace esa conducta. Para poder Ujú. reemplazar la conducta hay que entenderla. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar aquello que no conozco. Si yo conozco, lo puedo controlar. Si no lo Ya. conozco, eso me puede estar controlando a mí. Y si me controla, me puede estar afectando. De allí la importancia de que al reemplazar una conducta yo tenga que comprender por qué tengo esta conducta. Un adolescente de 14 años está pasando por el periodo en el cual está descubriendo su propia sexualidad. Y muchos de ellos lo hacen a través de la masturbación y muchos de ellos lo hacen a través de mirar algunos videos pornográficos. Y digo, el que muchos lo hagan no significa que esté bien, por cierto, no significa que sea normal, más bien diríamos es común, pero no normal. En un Ujú. creyente es importante el creyente que sepa lo que la santidad significa para su cuerpo. Ujú. Más que alejarse del pecado, lo que debería más bien es acercarse a Dios, porque acercarse a Dios lo aleja de inmediato del pecado. No hay que estar enfocado en lo malvado que soy, hay que estar enfocado en aquello bueno que hacemos, en aquello bueno que Dios puede hacer conmigo. Ya se lo dijera a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Entonces, si todo tu cuerpo es santo y puro para el Señor, pero sientes esas luchas o tiene la persona esas luchas, es importante que entienda que hay que dejar de hacerlo para reemplazarlo por una actividad mucho más saludable. Y mire que esa actividad más saludable incluye a otros, porque dice para que tenga que compartir con los hermanos. Eso implica que solo Ujú. va a poder salir. Necesita la ayuda de su consejero, la ayuda de la comunidad y necesita sobre todo la orientación adecuada de lo que significa vivir una sexualidad en la adolescencia. No es una condición de reprensión o de crítica o de estar condenando o mandarlo al infierno. Eso es peor todavía, ¿no? Claro. Hay que ayudarle a orientar y a reorientar ese gran potencial que tiene, porque Ujú. definitivamente tiene potencia sexual, porque tiene potencia, y no solo sexual, puede usarla en Ujú. otras mucho más saludables para la edad que tiene, ¿no? Claro. Ahorita venimos, pues como tú dices, es muy común, no es algo normal el hecho de la masturbación. Y se viene usando mucho el concepto de que es bueno examinar tu cuerpo, es bueno conocer tu cuerpo. ¿Cómo nosotros, como consejeros cristianos o los que trabajamos con adolescentes, cómo les aconsejamos a los adolescentes o qué les decimos? Oye, la masturbación es buena, no es buena, ¿qué es? Ese siempre es una duda de cómo tratar el tema. Sí, mira, yo hace muchos años fui invitado para un congreso juvenil, hace muchos años, y por ese congreso prediqué un tema que se hizo un librito, ¿dónde estará en realidad? Todavía tengo, creo, el manuscrito, pero que se llamó o que lo llamé La más turba decisión. Así lo llamé, así se llamó, La más turba decisión, porque en Ok. realidad muy turba, por decir de alguna manera, perturba mucho tratar de decidir si es bueno o si es malo. Mira, antes de responder esto que tú me estás diciendo, yo quiero acotar algo y permíteme compartirlo de esta forma. Eh, la Biblia dice que cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dijo, puedes comer lo que quieras.
Pero de ese arbolito que tú ves allí no puedes comer, porque ese árbol es el árbol del conocimiento del bien, por acá está el bien, y del mal. Porque el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, vas a morir. Yo me pongo a pensar, ¿qué significa comer de ese fruto para que esté muriendo? Generalmente, y esto puede ocurrir mucho, cuando clasificamos las cosas entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, terminamos muriendo por dentro, porque no sabemos si eso es bueno o si eso es malo. Y como no se clasifica entre lo bueno y lo malo, comenzamos por dentro a sufrir, a generar angustia, a generar ansiedad. Y eso, mi estimado, déjame decirte, es lo que hace sufrir más a los adolescentes, tanto como a los adultos, porque hay un montón de adultos que también se llegan a ese nivel de masturbación. Bueno, ya sin hablar de lo que alguna vez un pastor los llamó los masturbators, ¿no? No, no estamos hablando de los masturbators. Ok, Es ok. una condición en la que tenemos que entender. Mire, en el primer capítulo de Génesis, Dios no dice, no hay nada que Dios diga que es malo. Dios define lo bueno en gran manera y lo que no es tan bueno. Son tres cosas. Lo bueno, lo que es de Ya. gran manera y lo que no es tan bueno. Esto de lo que no es tan bueno no llega a ser necesariamente malo, porque si es así tendríamos que decir que Adán era soltero y la soltería de Adán es mala. Y Dios no dice eso. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no significa que sea malo, solo significa que no es bueno. Hablemos de la masturbación entonces. Podríamos nosotros decir, ¿es buena? ¿No es buena o es mala? Si yo me pongo a comparar entre que es bueno y malo, automáticamente todo el mundo va a decir, no, es mala, te vas a ir al infierno y va a ser lo peor. Y si es buena, peor todavía, porque lo mandan al adolescente y a su psicólogo al infierno, ¿no? Esa es otra historia. Entonces, no es tan bueno significa lo que Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo conviene. Luego dice, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna. Creo que allí es importante descubrir. La adolescencia es el tiempo en el cual va a haber un autodescubrimiento. No es que se le ordene a que haga, es algo que sucede por naturaleza. Pero eso que sucede por su propia naturaleza no debe implicar a que esa persona se sienta de lo peor, se sienta malísimo, que ha pecado contra el cielo y contra Dios, o que Dios va a mandar a un ángel para que lo reprenda, etcétera, etcétera. Es una cuestión natural. 11, 12, 13 años ocurre, 14 años ocurre. Lo que necesitamos aprender a enseñarles a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes es que, aunque ocurra, lo que podemos hacer es generar lo que se llama una administración del cuerpo, una gestión de su sexualidad, aprender a controlar esos impulsos para que eso que es un impulso natural tenga una ruta adecuada. Las emociones, tanto como los impulsos que vivimos, son como un río. Si yo no le pongo cauce a ese río, se va a llegar a desbordar y va a terminar haciendo un caos alrededor de mí. Si yo aprendo a ponerle un cauce a todo esto que estoy sintiendo, va a ser mucho más saludable superarlo, va a ser mucho más saludable vivirlo y aún dejarlo atrás tan solo como un recuerdo. El pastor doctor James Dobson decía, al margen de que sea bueno o malo el masturbarse, lo único que yo le sugiero al que ha llegado a pasar por esa experiencia es bañarse, punto. Báñese, límpiese, purifíquese si lo quiere hacer y siga adelante con su vida. O sea, no es una cuestión que tengamos que legalizar para que esto pueda de alguna manera generar, porque esto genera peor en el adolescente, angustia, ansiedad. ¿Hay que cuidar nuestro cuerpo? Sí. ¿Hay que buscar masturbación? No he dicho eso. ¿Hay que entonces ver páginas pornográficas? Peor todavía, porque eso atormenta y malogra tu mente. Pero si sucede, no te sientas culpable. Más bien, aun cuando suceda, dale gracias a Dios por experimentar algo que Él te ha creado y que Él tiene para ti cuando llegue el momento, bajo las murallas protectoras del matrimonio y bajo el Exacto. compromiso y pacto de fidelidad con alguien. Así es que adelante, no es problema eso. Excelente. Mira, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responder algunas de ellas.
Ujú. Gracias a toda la gente que se está conectando. Solamente recordarles antes de seguir con las preguntas que todos los martes a las 9 de la noche tenemos clases en vivo, como la del día de hoy, que ha estado con otro César, y toda la semana vamos a tener clases especiales en el Facebook de Apoyo Juvenil. Pero seguimos con las preguntas. Una de las preguntas que me hacen bastante ruido acá es, ¿cómo ayudar al adolescente que tiene una autoestima baja? Ajá. Miren, nuestra autoestima se genera prioritariamente por mensajes que recibimos. Los mensajes pueden ser por el medio que nos rodea, por nuestra familia y por lo que nos dice nuestra propia mente a nosotros mismos. Ojo, el mensaje puede venir por los medios de comunicación, por la gente alrededor de mí, por lo que papá y mamá me dice y por lo que yo mismo me digo a mí mismo, es decir, lo que el adolescente mismo se dice. Esos mensajes comienzan a vivirse como una experiencia en la que el adolescente le va creyendo a esos mensajes. Cuando el adolescente no tiene claro lo que él significa para Dios, para sí mismo, para sus padres, comienza a prestarle atención a esas palabras, a esos mensajes, a esos pensamientos. Y es así que su nivel y valor de estima comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar. ¿Cómo podemos ayudarle a que ese nivel de valor y estima empiece a subir, por decirlo de alguna manera? Lo mejor que podemos hacer es prestarle atención a los mensajes. Nuestro cerebro, tanto como nuestro corazón, ya lo diría Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestro corazón es un lugar para guardar tesoros, no es un tacho de basura para recibir mensajes que puedan lastimarnos. Hay padres de familia, y permítame decirlo muy claramente, hay padres de familia que tratan a sus hijos adolescentes como el peor desprecio que pueda haber porque solo se fijan en su conducta y lo único que hacen es verbalizar cosas negativas sobre el adolescente, bajando la estima. Cosas como, tú nunca nada sabes hacer, ¿hasta cuándo te voy a soportar así? Mírate, ni siquiera te bañas, eres un cochino, nadie va a quererte nunca. Y cosas así lastiman el corazón del adolescente, terminan, terminan lastimando su propia autoestima. El adolescente se queda con esos mensajes y en la medida que va avanzando en la vida se va diciendo a sí mismo, soy de lo peor, no sirvo para nada, ya pues soy un cochino, pues voy a vivir así, o comienza a creer que él no va a poder lograrlo ya que ese mensaje está muy fuerte. Ahora, los medios de comunicación te ponen imágenes de gente que son totalmente diferentes a la realidad. Pero entonces el adolescente se compara con eso y dice, yo no puedo ser así, pero yo no tengo ese color de cabello, pero yo no tengo esa contextura muscular, pero yo no tengo esa cinturita, pero yo no tengo esa pareja. Y al compararse, su nivel de valoración sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes a comenzar a conocer lo que Dios dice de ellos y aprender a creer lo que ellos dicen de sí mismos, entendiendo como lo dice Corintios, que tenemos que aprender a cazar pensamientos. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. Eso es clave para la valoración personal. Tener claro qué pensamientos estoy permitiendo en mi cabecita es lo que va a ayudar a que mi estima crezca o más bien mengüe. Y de paso, también hay que ser muy cautos con eso, porque la estima es equilibrada. Tener una alta estima es sobrevalorarse. Tener una baja estima es subvalorarse, subvaluarse. Tener una autoestima equilibrada es lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros vivamos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar el tema de la estima? Mensajes es la clave. El mensaje que le ayude a poder reconocer sus habilidades, sus potencialidades, a saber lo bueno que él sabe, sabe que tiene. Entonces, eso, bueno, hay que descubrirlo. Y para ello los consejeros, los líderes, tienen que trabajar mucho en esos mensajes. Y cuidadito, cuidadito que usted como líder también esté verbalizando mensajes limitantes con sus adolescentes. Sí, que esto no saben nada. Sí, que estos que se masturban todo el día. Cuidadito, porque eso también es Mm. nivel. Así es que mensajes es la clave. Y número dos, que el adolescente aprenda a discernir esos pensamientos, que todo pensamiento que viene a su mente pueda llevarlo cautivo hacia la obediencia de Cristo, dice la palabra. Y la obediencia de Cristo nos da tanto valor
que hasta murió por nosotros. Así que valemos lo que la sangre de Cristo vale. Así que eso es lo mejor que podemos saber nosotros, ¿no? Sí, bueno, vamos a responder un par de preguntas más, Como porque, quieras. bueno, han llegado varias, pero vamos a responder un par de preguntas más. Vamos a ver cuáles son las, así. Hay dos, mira, que tienen bastante relación. A ver. Y llegó, mira, dice, hoy frente a este encierro social, el consumo de los adolescentes, su mayor parte, pues alumnos de secundaria, tiene que ser contenido digeridos para sus edades en plataformas digitales como Netflix. Y los programas que se pueden ver ahí hacen mucha apología al sexo, a la promiscuidad, al consumo de drogas, a la fiesta, a diferentes cosas y varios tipos de antivalores. ¿Qué es lo que proponemos en ese sentido? Y justo otra pregunta decía, ¿cómo hago que para que en esta cuarentena nuestros adolescentes se mantengan conectados al programa que tenemos como iglesia? Teniendo de un lado Netflix con todo lo que propone y por otro lado lo que propone mi iglesia, ¿cómo hago yo como líder de adolescentes o líder de jóvenes para que digan, oye, me voy a ver lo de la iglesia y me doy cuenta en verdad qué es lo que me están ofreciendo en el otro lado y aprendo a discernir qué es lo que me sirve para este momento o no? Bueno, como hemos visto, el adolescente es muy emocional, ¿no? Él primero siente y luego piensa. Primero lo siente y luego lo piensa. Entonces, ¿qué le da Netflix? Sentir, le da sensaciones, le da ideas de lo que significa vivir como adolescente. Es más, Netflix o cualquier otra plataforma que está desarrollando películas para adolescentes, lo que les está enseñando es no solamente las cosas malas, también las cosas buenas. ¿Qué adolescente te habla del desamor? ¿Qué adolescente te dice que tiene problemas con su sexualidad? ¿Qué adolescente te dice que tiene problemas con el consumo de drogas o que tiene interés por probar? Ninguno te lo dice directamente, pero sí mira esas películas y esas películas le describen lo que ellos sienten. Por eso es que este boom del Netflix con las películas para adolescentes es tremendo, porque el contenido que el adolescente recibe es un contenido de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que está viviendo en su interior, de acuerdo a lo que él siente, pero no sabe que lo siente, porque la película le da las palabras, y además la película le da, por lo menos entre comillas, una orientación de qué debe hacer con eso. Diría una mala orientación en algunas películas, ¿no? ¿Qué debemos hacer como líderes? Pues haga su Netflix, ¿no? Entonces, contenido que sea basado en la realidad del adolescente. Haga cosas que programa una encuesta, pídale a todos sus adolescentes qué temas le gustaría que se traten. No solo esté usted pensando en ya, esta semana voy a hablar del sexo, ya. La otra semana voy a hablar pues, de las drogas. La otra semana voy a hablar de la relación con los padres. Y tal vez los adolescentes de su iglesia no quieren saber nada de eso. O porque ya lo saben o porque ya lo vieron. Otra cosa, cuando usted comience a tratar un tema, no intente compararse con otros. No intente decir, esos que ven Netflix, esos que siguen suscritos viendo esas películas. O sea, no intente hablar en contra de otros. Mejor presente su producto, presente aquello que Dios le da, presente aquello que Dios ha puesto en su corazón de acuerdo a la realidad de sus adolescentes. Yo diría, prohibirle a un adolescente que haga algo o que vea algo es decirle a él, míralo, es decirle a él, ve con eso, es decirle, sabes, cuando todos estén durmiendo y estemos desconectados, prende tu tele y mira ese programa, mira eso que te he dicho que no veas. Es como decirle a ustedes ahorita, ¿no? Piense, a ver, ¿en qué? Piense en el televisor que tienen en su casa. ¿Cuál va a ser el primer pensamiento que viene? Si yo le digo, no piense ahora en el televisor que tiene en su casa, ¿qué va a venir a su mente? Si yo le digo, ¿ya pensó? Ok, ahora quiero que no pienses en eso. Peor va a ser, porque cuando se antecede una negativa o una prohibición, es cuando más se estimula a la persona a buscarlo. Entonces, que si ven, bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué les parece si la reunión de este sábado vamos a hablar de, no sé, pues de un programa que estamos viendo de 13 razones? Esta semana, en el culto que vamos a tener, vamos a hablar de 13 razones para todos los que no han visto, lo puedan ver en esta semana, y para los que lo han visto, vamos a hablar de ese tema. Vamos a tener una polémica, vamos a tener un análisis de la película, vamos a tener
análisis de los personajes, vamos a identificarnos, a ver con qué personaje te identificas tú. Y ahí el líder va a ir sacando, como dicen criollamente, va a ir sacando su línea para saber qué piensan sus adolescentes de los problemas que hay en la vida social. Hacer eso le va a permitir darle recursos al adolescente para qué cosa está bien y qué no está bien de toda esa programación, de toda esa película. Pero decirle, no veas eso, desconéctate, vente para acá, o sea, ¿qué alternativas de sensaciones le damos a los adolescentes? Y no porque sea moda, ojo, no porque sea una condición que se le haya ocurrido a alguien, no, es su naturaleza. El adolescente por naturaleza es curioso, el adolescente por naturaleza es impulsivo. Hay que aprender, nosotros como adultos hay que enseñarles a regular eso. Eso se le llama regulación emocional. Y hay que, es como un volumen que está subido al máximo. El adulto tiene que darle alternativas para que él sepa bajarle el volumen a todo eso que siente. Y date cuenta que haciendo eso, muchos adolescentes van a despegarse de esas películas o esas series que en algún momento ve, o van a sugerirle al líder, pastor o líder, no sé, ¿qué tal si ahora esta semana trabajamos con esta serie que estoy viendo y que de verdad que es terrible y me ha dejado espantado? O sea, es motivarlos a que ellos puedan hablar y orientarles en el mejor de los casos en el camino por el cual ellos deben andar. Pero si tú le digas, no vayas por este camino, no vayas por este camino, el adolescente por naturaleza se va a ir. Así es que hay que cuidar mucho eso. Y el contenido que se haga en el culto o en las reuniones de adolescentes, ahora que hay transmisión, pues comience a desafiarlos, comience a tener cosas donde ellos se integren. No solamente sea usted dando un tema, porque se van a aburrir, es darle un contenido que ellos necesitan en este tiempo. Y así sean adolescentes que se conecten, 10 adolescentes que se conecten, hágalos con sus 10, háganlo con sus 5. Como dice Eclesiastés, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que creo que buenísimo. ahorita. Muy bien. Y ahora sí, la última pregunta, César. Tú sabes que el año pasado se puso, como a finales del año, muy de moda lo del enegrama. Era como un test que la gente realizaba para saber cómo sentía las cosas, cómo veía cierto tipo de cosas. Llegó una pregunta que decía, ¿qué opinabas tú si es que era necesario el enegrama para conocer cómo piensa o cómo es el adolescente? ¿Qué es lo que tú opinas acerca de esto? Mira, con la gente que yo trabajo, con los pacientes que tengo muchos pacientes adolescentes, adultos, yo les digo algo muy importante. Un test psicológico, una prueba psicológica, o llamémoslo así, un enagrama, como lo que tú estás mencionando, no define tu personalidad. Ninguna prueba define tu personalidad. Porque la riqueza del ser humano es que su personalidad es interna. Nadie conoce al ser humano sino más que el espíritu que está en él, dice Corintios también, ¿no? Entonces, y ese espíritu que está en él, es el único que lo conoce, solo es revelado cuando tenemos una conexión directa con Dios, cuando estamos más cerca a Él. Es cuando uno va descubriendo su propio potencial y sus habilidades. El enagrama o una prueba psicológica te puede decir, estás bajo en esto, pero eso define tu vida, porque cuando tú tienes un encuentro equilibrado con Dios, es cuando te equilibras la vida, es cuando puedes crecer. Entonces, cualquier definición que uno quiera buscar en línea o con un psicólogo o con un doctor, ninguno te va a describir ni te va a definir como eres. Incluso yo mismo se lo digo a mis pacientes. Aun cuando yo te digo, tienes estas características, el que tengas estas características no te define como persona. Lo que nos hace es darnos una orientación general de lo que está ocurriendo en tu vida. Tal vez lo que sí puede ayudar es que a partir de allí tienes una ocasión de poder evaluar algunas condiciones tuyas y empezar a crecer y a desarrollarte en aquellas áreas que has salido con una menor escala. Pero más que eso, es aprender de lo que hacía nuestro maestro, ¿no? Jesús. En Lucas 2:52 dice que el niño crecía físicamente, ¿no? Sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. 5 áreas en las que crecía Jesús. Creo que es el tiempo en el cual cada uno necesita evaluarse en esas 5 áreas. ¿Cuánto has crecido intelectualmente? Que tiene que ver con tu carrera profesional, que tiene que ver con tu desarrollo
académico, que tiene que ver con tu forma de pensar. El crecimiento en estatura, que tiene que ver con tu salud física, no solo si creces, bueno, algunos no hemos crecido mucho hacia arriba, hemos crecido hacia los costados, pero tiene que ver con esa condición de crecer físicamente también en salud. ¿Qué tal estás con la dentadura? ¿Qué tal estás con tu limpieza y tu apariencia física? Eso es crecer también. Luego de crecer en gracia, ¿qué tanto estás contento y qué tan afectuoso eres contigo mismo? Qué tanta gracia te brindas a ti mismo? Para con Dios, ¿cómo está tu vida espiritual? Y para con los demás, ¿cómo están tus relaciones sociales? El adolescente que se aísla no crece. El adolescente que comparte con otros está desarrollándose, está creciendo. Entonces hay que trabajar eso, más que un enagrama, más que una prueba psicológica, eso no te define. Y aun cuando alguien tenga algún problema psicológico, siempre se los digo, tienes un problema psicológico, no eres un problema psicológico. Wow. Es lo que tienes y otra cosa es lo que eres. Lo que eres es lo que te define. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. O sea, cuando tienes algo no significa que eso defina tu vida. Así es que estas pruebas psicológicas, estos enagramas, no definen la personalidad. Te llegan a un acercamiento tal vez, pero no te definen como persona. Y en Cristo, esta definición como persona es totalmente diferente. Así es que no hay que darle tanta importancia a este tipo de recursos, ¿no? Si Excelente. lo sé usar, pero si no, hay que dejarlo, ¿no? Excelente. César, te pasaste, ha sido un tiempo increíble. Creo que todos hemos aprendido, todas las personas que se han conectado el día de hoy, todos hemos aprendido un montón. Muchas gracias a nombre de Apoyo Juvenil por haber estado con nosotros el día de hoy, compartiendo esta clase tan importante para todos los que trabajamos con adolescentes, para padres e inclusive que nos han estado pudiendo ver. Eh, ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Cómo la gente se puede contactar contigo para saber más, para seguir aprendiendo? Por favor. Bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Esteban, y a través tuyo a Walter por la invitación a este ministerio. Realmente es la primera vez que comparto con ustedes y estoy contento, estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad de compartir las experiencias que tengo y muy agradecido también a Dios por sus vidas y por el ministerio que están hermosamente bendiciendo a muchos líderes y entiendo incluso a nivel nacional. Así es que adelante y muchos éxitos con ello. Para los que quieran comunicarse conmigo, pueden entrar a la página web www.tiempodeamar.org. Este es el ministerio que tenemos, este es también ahora es un consultorio psicológico familiar a donde nos pueden ubicar. Tengo también en mi perfil de Facebook como César Jimmy Basalar Chacón, así es mi nombre, César J. Basalar Chacón. Y también tengo un canal de YouTube con el mismo nombre, César J. Basalar Chacón, o también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube como tiempodeamar.org. Ahí nos puede ubicar y cuando gusten estamos para servirles en lo que sea necesario. Excelente, César. Yo creo de que vamos a tener que tener otra segunda parte para resolver todas las dudas de las personas, así que vamos a estar en contacto, Seguro que sí. porque en realidad hemos aprendido todos un montón. Y nada, agradecerle a todas las personas que han estado con nosotros en el en vivo, a todas las personas que han dejado sus preguntas. Disculpen que no hemos podido responder todas, pero ya saben, hemos tratado de responder la mayor parte de las preguntas. Y hacerles acordar que la semana que viene tenemos otra clase. Va a estar con nosotros Antonio Argumedo a las 9 de la noche hablando de cómo empezar grupos pequeños. Si ustedes llegaron porque vieron a César y no nos siguen, estamos en Facebook, disculpen, como Apoyo Juvenil, y síganos porque estamos todos los martes lanzando nuevas clases. Así que nada, que Dios los bendiga mucho. Esperamos que esta clase haya sido para todos de beneficio, de ayuda, y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche con Antonio Argumedo trabajando grupos pequeños. Así que nada, Dios los bendiga. Nos vemos.